Buenas tardes, buenas noches desde Madrid. Soy Ana Berlanga y estoy encantada de saludaros y agradecer sobre todo que esta noche hayáis elegido esta formación online de SEPA con la colaboración de Sanigía frente al fútbol. Tenemos la inmensa suerte de contar con Sergio García Moreno. Sergio es odontólogo, especialista en cirugía bucal e implantología, dictante de numerosos cursos y congresos, y esta noche nos va a hablar de un tema que yo creo que es clave para nosotros, que son los nuevos protocolos para la prevención del dolor posoperatorio en la zona donante palatina tras la recolección de grandes injertos gingivales. Sergio, como os he dicho, a pesar de su juventud, es un ponente en numerosos cursos y congresos, especializado en la regeneración tisular y ósea, y como muchos de vosotros sabréis, también es un importante creador de contenido en redes sociales y le podéis seguir en @dr.gmoreno. Sergio, por favor, estamos deseosos de escucharte. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por la presentación. Vamos a preparar esto para ir compartiendo la pantalla, a ver que lo hagamos todo bien. Vale. Se ve bien, Ana, ¿no? ¿Se está Sí. compartiendo? Perdón, se me ha olvidado comentar que durante toda la sesión en el botón inferior de preguntas y respuestas, los asistentes pueden ir planteando sus preguntas que resolveremos al final de tu charla, si es que las hay. Perfecto. Bueno, pues vamos con ello entonces. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos estar a estas horas participando de este webinar. Como bien ha dicho Ana, vamos a hablar ahora de protocolos de prevención del dolor posoperatorio en la zona palatina después de la obtención de injertos gingivales. Perdonadme a ver qué es. Vale, perfecto. Como todos sabemos, para que tengamos una correcta estética y una correcta salud alrededor de dientes implantes, necesitamos que los tejidos blandos alrededor de los mismos cumplan con una serie de requisitos mínimos. Y va a ser tremendamente frecuente en nuestras consultas encontrarnos situaciones como las que vemos en las imágenes, situaciones donde esas características mínimas no se cumplen y tenemos una mala situación de esa estética o de esa salud periodontal o perimplantaria. Y ante estas situaciones tan tremendamente frecuentes, vamos a tener numerosas técnicas a las que recurrir, numerosas alternativas de tratamiento, pero lo que van a tener en común todos o casi todos los protocolos que vamos a implementar a este tipo de pacientes es que se van a ver beneficiados y van a ser más predecibles tanto al corto como al largo plazo si incorporamos dentro de los mismos la utilización de injertos gingivales, bien sean como injertos gingivales libres o como injertos de tejido conectivo. ¿Cómo nos van a ayudar estos injertos gingivales? Pues en primer lugar nos van a ayudar en los casos que sea necesario a aumentar la cantidad de encía o de mucosa queratinizada alrededor de estos dientes e implantes y también nos va a ayudar a conseguir un aumento del grosor de esos tejidos blandos para que consigamos que nuestras correcciones de esas alteraciones estéticas y de salud periodontal y preimplantaria consigan mejores resultados y sean más mantenibles en el tiempo. Entonces, estamos diciendo que tenemos una situación tremendamente frecuente en nuestras consultas en la cual tenemos un goce estándar que siempre va a ser la incorporación de estos injertos gingivales dentro de nuestra técnica quirúrgica X para hacer que esa técnica quirúrgica pueda ser más predecible al corto y al largo plazo. Pero sin embargo, aunque todos estemos o casi todos estemos de acuerdo en esta afirmación, siempre estamos buscando alternativas de tratamiento o otras formas de planteamiento de nuestras cirugías para intentar evitar este paso y evitar a nuestros pacientes la obtención de estos injertos gingivales autógenos. ¿Y cuál es el motivo de ello? Bueno, pues todos, como todos sabemos, es por la morbilidad que va a ir asociada a la obtención de estos injertos gingivales, principalmente en forma de sangrado intraoperatorio o posoperatorio y lo que normalmente nos suele preocupar un poco más, la posibilidad de que nuestro paciente pueda tener un dolor posoperatorio intenso después de nuestra intervención. Sabemos que este dolor posoperatorio no va a ser lineal y va a estar correlacionado con diferentes tipos de factores.
Algunos pueden ser de índole más general, como puede ser los hábitos del paciente, si es fumador o no, que sabemos que se correlaciona de forma importante con ese dolor posoperatorio. Y va a haber otro tipo de factores más locales que van a condicionar de forma muy importante ese dolor posoperatorio, como el grosor del paladar del paciente, de la zona donde estamos obteniendo el injerto, y también de una forma muy determinante el injerto que vayamos a coger, en el sentido de cuánta superficie tiene y qué grosor supone. Cuanto mayor superficie tiene nuestro injerto, sabemos que ese dolor va a aumentar o es previsible que aumente de forma exponencial. Y de tal forma, igualmente con el grosor, cuanto más grueso sea el injerto que vamos a obtener y más porcentaje en el grosor total del paladar del paciente suponga, mayor porcentaje de experiencias tremendamente dolorosas o desagradables para nuestros pacientes durante el postoperatorio. Además, también va a estar relacionado este dolor posoperatorio con la técnica quirúrgica que decidamos para la obtención de estos injertos gingivales. Sabemos que los injertos gingivales principalmente podemos obtenerlos de dos formas de esa zona palatina posterior, bien como injertos gingivales libres desepitelizados o bien como injertos de tejido conectivo subepiteliales. Y sabemos que lo que nos apunta la mayoría de la literatura es que la obtención de injertos de tejidos subepiteliales, al tener un cierre primario de nuestra herida, obviamente va a suponer un dolor posoperatorio menos marcado y menos importante para nuestros pacientes. No quiero entrar demasiado en la disputa o en el debate de qué es mejor y cuándo es mejor utilizar un injerto gingival libre o un injerto de tejido conectivo subepitelial, pero lo que sí que me gustaría dejar claro en el webinar de hoy es que para mí, como para otros muchos clínicos, en un porcentaje muy elevado de mis procedimientos voy a elegir este injerto gingival libre porque, como todos sabemos, ese injerto gingival libre es un injerto que vamos a obtener de una zona más superficial del paladar de nuestro paciente, donde vamos a tener ese tejido conectivo más denso y de mayor calidad y que nos va a permitir unos resultados más favorables, en vez de ese tejido más profundo, donde tenemos ese tejido conectivo más laxo, con mayor contenido glandular y con mayor contenido de tejido graso, que podría conseguir que tengamos resultados menos satisfactorios. Entonces, vamos siempre a intentar priorizar para darle siempre ese mejor resultado al paciente, el obtener el tejido que nos vaya a aportar lo mejor para nuestro procedimiento. Y como tenemos algo que sabemos que puede cursar con una morbilidad importante y con una experiencia desagradable para nuestros pacientes durante el posoperatorio, pero que es tremendamente útil y al que tenemos que recurrir con una gran frecuencia en nuestra consulta diaria, son muchos los estudios y los protocolos que se han propuesto en la literatura para intentar conseguir que esta problemática pueda reducirse de la mayor forma posible. De tal manera que tenemos diferentes protocolos o elementos que algunos de ellos lo que buscan es intentar potenciar la biología, que intentan que el proceso de cicatrización que se está generando en esa zona donante, en esa herida que hemos generado en el paladar de nuestros pacientes, pueda cicatrizar de la forma más pronta posible y gracias a ello pueda haber una menor experiencia dolorosa por parte de nuestros pacientes. Mientras que otros protocolos y otros elementos lo que buscan es una función de protección mecánica, intentar aislar el paladar de nuestro paciente para que esa herida no se vaya a ver estimulada por ningún tipo de estímulo doloroso nociceptivo que pudiera desencadenar esa respuesta dolorosa. Y habrá algunos protocolos, como el que vamos a proponer en el día de hoy, que van a buscar estas dos funciones de forma conjunta, el potenciar la biología y el conseguir un aislamiento completo de esa herida que hemos generado en la zona donante de nuestro paladar para conseguir que gracias a la combinación de ambos consigamos esa reducción máxima del dolor postoperatorio. Y con esa finalidad y con ese objetivo es con el que presentamos hoy la técnica que hemos querido llamar técnica del escudo palatino o la técnica de Palatal Guard Technique, donde básicamente lo que vamos a hacer es combinar estos tres elementos. Por un lado, estos dos elementos que van a buscar conseguir que tengamos esa cicatrización lo más pronta posible y que pueda cicatrizar con el menor dolor postoperatorio gracias a ese favorecimiento de la cicatrización. Y por otro lado, generar ese aislamiento completo con una protección mecánica firme que pueda aislar todas esas terminaciones nociceptivas de las fibras nerviosas expuestas del paladar de nuestro paciente para conseguir eliminar de forma sistemática, gracias a la combinación de ambos abordajes, ese dolor postoperatorio. Entonces,
En primer lugar, lo que vamos a hacer es intentar describir de forma muy sucinta las principales características de lo que nos aporta cada uno de estos elementos. En primer lugar, la primera capa, el primer elemento que vamos a utilizar nada más que obtenemos nuestro injerto gingival es algo con lo que estamos todos tremendamente familiarizados, que es la utilización de esponjas colágenas o de hemostásicos colágenos, que lo que nos van a ayudar es a estabilizar el coágulo que se está formando en esa zona donde hemos hecho la herida en el paladar, y que gracias a esa estabilización del coágulo podamos tener un mejor y más pronto control de la hemostasia, del sangrado intraquirúrgico, y que además, gracias a esa estabilidad, también tengamos una mayor y más rápida cicatrización de la herida que se está generando en el paladar de nuestro paciente. Lo que ha demostrado en múltiples artículos ser capaz, solo con la incorporación de este tipo de elementos, de reducir el dolor posoperatorio presentado por nuestros pacientes. Y acto seguido, una vez que hemos colocado estas esponjas colágenas, vamos a hacer una presión firme con nuestros dedos, con una gasita, para conseguir un control de esta hemostasia inicial. Y en cuanto hayamos conseguido detener este sangrado inicial después de la obtención del injerto, lo que vamos a hacer es proceder a colocar una segunda capa, que es este apósito adhesivo a base de derivados de la celulosa que se llama ORAEZ. Este ORAEZ nos va a ayudar también a conseguir, en primer lugar, un mejor control de esa hemostasia posoperatoria. Va a hacer un efecto similar al que se genera cuando estamos realizando un procedimiento de obtención de un injerto de tejido conectivo subepitelial, donde el cierre primario de la herida hace una especie de contención y de tensión sobre el coágulo que se está formando en la zona para darle una mayor estabilidad y parar un sangrado incipiente que pudiera haber en esa zona. Este apósito adhesivo, de tal manera, al estar adherido a los tejidos circundantes, permite también esa estabilización y esa presión positiva que ante sangrados menores nos permite un perfecto control de la hemostasia. De tal manera que, de forma convencional, lo que nos vamos a encontrar es que simplemente gracias a la oposición de este apósito adhesivo, cuando terminemos nuestra cirugía en la zona receptora, lo que nos vamos a encontrar la mayoría de las veces es que hemos conseguido un perfecto control de la hemostasia y podemos proceder a colocar en un ambiente un poco más fácil de controlar nuestra tercera capa, de la que hablaremos más a continuación. Y además de ayudarnos a controlar la hemostasia intraoperatoria y reducir también un posible sangrado posoperatorio, va a ayudar también, como decíamos anteriormente, a acelerar la cicatrización que se produce en la zona donde estamos obteniendo nuestro injerto, gracias a todos los componentes que tiene en su interior, que han demostrado, tanto en esta situación como en otras diferentes de cirugía oral, ser capaz por sí solo de reducir el dolor posoperatorio en los pacientes. Pero uno de los factores que me parece más importante a destacar con respecto a este apósito adhesivo, a este ORAED, es la característica o la propiedad que tiene, que tal y como nos describe el fabricante, de funcionar como una especie de esponja que va a poder absorber el exudado inflamatorio excesivo que se pueda generar de la herida que acabamos de generar en el paladar de nuestros pacientes. ¿Y por qué es esto importante? Porque tenemos que entender, y como sabemos todos, que el dolor que se está generando en este tipo de circunstancias clínicas y el dolor que experimentan nuestros pacientes, obviamente siempre va a ser un dolor que va a ser puramente nociceptivo, es decir, que va a venir por la estimulación, por estímulos mecánicos, químicos o térmicos de terminaciones nerviosas nociceptivas expuestas en el paladar de nuestro paciente. Cuando nosotros hacemos nuestra intervención, se va a empezar a generar una serie de exudados proinflamatorios que van a generar una sensibilización de estas terminaciones nociceptivas, de tal manera que un exceso de exudado inflamatorio va a sensibilizar todavía más esos nociceptores y va a hacer que ante estímulos químicos, térmicos o mecánicos de menor intensidad vaya a desencadenarse de igual forma una respuesta dolorosa. Y gracias a esa menor concentración, como es obvio, pues vamos a conseguir que no estén tan sensibilizados y que el umbral de activación se pueda situar en una situación de intenso, de impulso o estímulo doloroso más importante. Y por último, una vez que ya hemos terminado nuestra intervención en la zona receptora y ya hemos culminado toda nuestra intervención, antes de terminar, procederemos a colocar una última capa de una resina fotopolimerizable llamada Galisoft, que va a tener como finalidad
el estabilizar también esa herida quirúrgica que se ha generado en el paladar de nuestro paciente y ese coágulo sanguíneo que está cicatrizando y produciendo esas primeras fases de formación de tejido en la zona. Y por otro lado, y más importante, va a tener esa función que decíamos de hacer una protección mecánica y un aislamiento completo de esa herida que tenemos en el paladar de nuestro paciente para que no pueda haber estímulos químicos, térmicos o mecánicos que puedan desencadenar esa respuesta dolorosa. Esto es algo similar a lo que se persigue cuando estamos utilizando planchas palatinas, el cianocrilato, el periacril, cementos quirúrgicos y obviamente tiene muchos elementos en común con la utilización de composite fluido para la protección del paladar de nuestros pacientes. Pero me gustaría destacar que tanto el producto en sí mismo como el protocolo que vamos a describir en el día de hoy difiere ampliamente del único artículo en la literatura en el cual se ha reportado la utilización de composite fluido para proteger las heridas palatinas después de la obtención de injertos gingivales. Y de hecho, cabe destacar que en este estudio de Mesa y colaboradores obtuvieron unos resultados que, si bien consiguieron reducir, obviamente, de forma significativa con respecto a no hacer nada, el dolor posoperatorio experimentado por los pacientes, fueron más o menos en la línea de estudios similares donde se utilizaron otras técnicas de protección como esas planchas palatinas o ese cianocrilato, ese periacril, para proteger esta misma situación clínica. Y en primer lugar, hablando de la diferencia entre los dos productos en sí mismo para establecer esta capa de protección, quiero destacar que son dos productos que, si bien son similares, tienen unas diferencias muy importantes. El Galisoft es un material que ha sido diseñado y validado en sanidad únicamente con el fin de ser utilizado como un elemento de protección de estas heridas generadas en el paladar de nuestros pacientes cuando tenemos injertos gingivales. Y ha sido diseñado para tener unas propiedades mecánicas mucho más firmes y más sólidas que las que tiene un composite fluido. Además, se ha realizado con un color especialmente llamativo para que sea fácil de retirar a las 2 semanas cuando estamos haciendo el proceso de retirada del mismo. Y es translúcido para que estos incrementos, que siempre van a ser de al menos 2 milímetros de espesor, podamos polimerizarlo desde la zona más superficial hasta la más profunda de una forma simple, rápida y cómoda para nosotros. Y por último, también es de importancia tanto para los pacientes como para nosotros que este producto está pensado para estar 2 semanas en boca y este está pensado para estar de forma indefinida en la boca de nuestros pacientes. Por lo tanto, obviamente el coste no va a ser el mismo y siendo este una fracción bastante reducida de lo que supondría hacer esta misma técnica con composite fluido. Pero, como os decía, no es solo el hecho de que estamos utilizando un elemento diferente para la protección de esta tercera capa del paladar, sino que además a nivel técnico hay diferencias muy significativas entre lo que planteamos hoy y lo que se describe en el artículo de Mesa y colaboradores. Y iremos haciendo hincapié en todos estos factores diferenciales a lo largo de esta charla. Porque nuestro objetivo siempre va a ser este, que cuando terminemos nuestra intervención, en cualquier situación clínica, en pacientes edéntulos, en pacientes en rehabilitaciones completas como este que vemos en esta imagen, o en pacientes con esmalte sano palatino, siempre seamos capaces de crear una capa de protección firme, sólida, que vaya a aislar completamente esa herida generada en el paladar de nuestros pacientes. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, tenemos diferentes elementos que pueden estar relacionados con la experiencia dolorosa que puedan experimentar nuestros pacientes y que muchas veces van a condicionar la selección de una técnica quirúrgica u otra que le vayamos a implementar de forma posterior durante nuestra cirugía. Y el objetivo en la charla de hoy es intentar eliminar estos factores de la ecuación para que nos fijemos únicamente en pensar qué es lo mejor para nuestro paciente, qué es lo mejor para tratar la situación clínica en la que llega el mismo y cuál va a ser la técnica quirúrgica que me va a permitir darle el mejor tratamiento más predecible y de mayor calidad, tanto a corto como medio como largo plazo. Porque gracias a la técnica que vamos a ver a continuación, somos capaces de, en cualquier situación clínica que estemos tratando, ante cualquier tipo de injerto que estemos recolectando, de eliminar siempre de forma sistemática el dolor posoperatorio. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es exponer una serie de casos clínicos para poder visibilizar cómo efectuamos este protocolo de protección del paladar, pero hemos querido seleccionar casos
donde sería especialmente esperable una respuesta dolorosa importante después de la intervención que hemos realizado. Es decir, cuando estamos obteniendo del paladar de nuestro paciente injertos gingivales extensos, injertos gingivales gruesos o cuando hemos tenido complicaciones en la cicatrización de esa herida que hemos generado en el paladar de nuestros pacientes. Y no solo nos vamos a centrar en la técnica, sino que para poder validar lo que se está diciendo en el día de hoy, de nada sirve que diga yo que al paciente no le ha dolido absolutamente nada. Creo que va a ser mucho más ilustrativo compartir siempre al final los testimonios de estos pacientes para que sean ellos los que cuenten cómo ha sido su experiencia posoperatoria. Y además creo que no solo es útil para validar lo que se propone en el día de hoy, sino que además es tremendamente didáctico, porque no solo vamos a hablar de la experiencia posoperatoria que han sufrido los pacientes al protegerles con esta técnica de protección del paladar de la que hablamos en el día de hoy, sino que también vamos a ver casos de comparativas entre varias técnicas y de utilización de otras técnicas de protección del paladar que nos van a ayudar a poder entender de forma más completa cómo sufren y cómo viven nuestros pacientes este periodo posoperatorio de las semanas o de los días posteriores a estas intervenciones y que nos va a ayudar a poder ver y dar más luz a lo que comentamos en el día de hoy. Entonces, inicialmente el primer caso clínico que planteamos hoy es, digamos, yo creo que la situación más típica donde muchos clínicos, pese a compartir que el mejor abordaje que podríamos tener para esta situación clínica es hacer una técnica mucogingival, ya sea con un abordaje tipo túnel o con corgajo de reposición coronal, en el cual vamos a combinar nuestro abordaje y nuestra cirugía con la utilización de injertos de tejido conectivo para poder engrosar estos tejidos blandos y poder darle una mayor predictibilidad a corto plazo al recubrimiento de estas recesiones y sobre todo un mejor pronóstico a largo plazo de que no va a haber una recurrencia y que no vamos a volver a tener una recesión posterior en el paso del tiempo, pese a que la literatura nos apunta a esto y casi todos estamos de acuerdo en afirmar lo que estábamos diciendo en este punto, muchos clínicos ante esta situación de recesiones múltiples, por lo que supondría de obtener un injerto excesivamente extenso, van a preferir ir o optar por otro tipo de abordajes, como la utilización de sustitutos halogénicos o sustitutos heterólogos, o a lo mejor el intentar utilizar injertos de tejido conectivo de forma específica solo en zonas donde se cree que a lo mejor podría ser más necesario en vez de una forma más generalizada, para intentar reducir esa morbilidad con el acompañamiento, a su vez, de un posible incertidumbre de un resultado menos clínicamente satisfactorio al corto y a largo plazo. Entonces, vamos a ver cómo optamos nosotros y qué técnica quirúrgica implementamos. Entonces, en este caso en concreto, lo que decidimos nosotros es optar por lo que considerábamos que era lo más clínicamente predecible para conseguir el mejor recubrimiento de estas recesiones y darle la mejor estabilidad en el largo plazo para nuestro paciente, que era la obtención de 2 injertos gingivales de extensos, tanto de la zona derecha como de la zona izquierda, que vamos no solo a recolectarlos de forma longitudinal, de una forma extensa, sino que también en sentido apicocoronal vamos a conseguir un injerto bastante ancho para que podamos luego posteriormente desdoblarlo y gracias a ello poder recubrir todas las recesiones que estamos tratando en este paciente. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es obtener esos injertos gingivales, tal y como decíamos anteriormente, el primer paso va a ser siempre colocar, cuando estamos hablando de injertos gingivales extensos, vamos a optar siempre por hemostásicos colágenos, en este caso es un Liostip, en vez de unas esponjas colágenas para facilitar la técnica quirúrgica. Coloco mi hemostásico colágeno, voy a hacer una compresión local hasta conseguir parar el sangrado y acto seguido, cuando ya no tengo un sangrado profuso en esta zona, voy a colocar mis apósitos de Oraid para que gracias a esa tensión que decíamos anteriormente consigamos esa hemostasia que nos permita de forma final tener un perfecto control del sangrado y poder proceder en un último tiempo quirúrgico a colocar nuestro escudo palatino en un ambiente seco donde va a ser fácil de adherirlo a la superficie palatina de los dientes. Entonces,
Inicialmente colocamos nuestros apósitos adhesivos, procedemos a tratar la zona receptora, en este caso optamos por realizar un colgajo de avance coronal, colocamos nuestro injerto de tejido conectivo alrededor de todos los dientes del maxilar, en la zona que consideramos más apropiada, y por último, una vez que ya hemos tratado toda la zona receptora, vamos a hacer nuestra técnica adhesiva. Siempre que tenemos esmalte palatino sano, vamos a optar por intentar hacer una técnica adhesiva de nuestro escudo palatino y vamos a unirlo por esta zona media para que siempre podamos tener la mejor estabilidad posible del mismo y garanticemos siempre que tengamos lo que veíamos en el vídeo anterior, una perfecta protección mecánica que no vaya a generar ningún tipo de estímulo sobre la zona que estamos tratando. Así es como terminamos nuestra cirugía y así es como acude el paciente 2 semanas más tarde, donde vamos a partir esta protección por la mitad, apalancamos y fácilmente en no más de minuto y medio la hemos podido retirar de una forma muy sencilla. Y es como está la zona receptora a las 2 semanas. Y lo que vamos a compartir ahora es el testimonio de la paciente 2 semanas después de haber hecho esta intervención. Deciros que la paciente es británica, no habla muy bien español y entonces por eso a lo mejor os parece que no se entiende muy bien el testimonio o que puede ser un poco raro, pero que no es porque tenga la protección en ese momento, es por la barrera idiomática, digamos. Tus sensaciones durante todo el proceso de cicatrización, solo con respecto al paladar. ¿Te dolió algo el paladar? ¿Cómo te has notado? ¿Te ha producido algún tipo de disconfort? Pues no, no me ha dolido nada el paladar. Para mí no he experimentado ninguna molestia ni nada. Pues no me ha dolido nada. Solo al momento de hablar, a lo mejor me cuesta un poco, pero eso es para. Es que te todo choca un tipo poco con la lengua, un poco ahí, ¿no? Sí, solo por eso, pero casi no lo he notado. De dolor nada, ¿no? Dolor, Perfecto. nada. ¿Y has podido comer todo tipo de alimentos o ha habido algo que te molestase al comerlo? No, todo tipo de alimentos. Todo no me ha tipo. molestado nada. Perfecto. Bueno, pues vemos cómo en este caso decidimos optar por lo que considerábamos que teníamos mayor aval para tener el mejor resultado clínico que le pudiéramos entregar para corregir esta situación de alteración de los tejidos blandos a esta paciente, sin tener en cuenta la morbilidad que pudiera estar asociada a decantarnos por este abordaje, y vemos cómo no ha penalizado absolutamente nada. El grado de morbilidad experimentado por la paciente es exactamente el mismo, si no menos, que el haber utilizado sustitutos de membranas colágenas o matrices colágenas que sean de origen halógeno o de origen xenógeno. Y otra situación donde también nos vemos muchas veces obligados a recurrir a la obtención de grandes injertos gingivales para poder tratar las deficiencias que se generan después de grandes procesos de regeneración es casos como los que vemos en esta imagen. Situaciones donde, como en este caso, tenemos un defecto muy marcado. En este caso estamos hablando de un defecto óseo horizontal generalizado en todo el maxilar de la paciente, donde anteriormente habíamos colocado unos implantes para poderle entregar una provisionalización fija por fuera del marco óseo del paciente, como veremos ahora a continuación, y podemos ver que tenemos una atrofia ósea muy severa en un maxilar muy largo, tanto en zona posterior como sobre todo en zona anterior, donde ese maxilar es prácticamente un folio. Y vamos a necesitar muchísimo volumen de biomaterial, muchísimo volumen de injerto óseo para poder corregir esta deficiencia de tejidos duros que tiene la paciente. Y cuanto mayor sea la deficiencia de tejidos duros que tenemos que corregir, cuanto mayor ganancia ósea tengamos que conseguir, tenemos que ser conscientes que va a pasar siempre un peaje biológico que se va a traducir en una alteración de los tejidos blandos siempre de forma sistemática. En la parte inferior, en la mandíbula de los pacientes, normalmente suele cursar con una reducción de la cantidad de mucosa queratinizada, y en la parte superior lo que nos vamos a encontrar siempre es grandes avances de la línea mucogingival hacia palatino. Entonces vamos a ver cómo en esta situación decidimos tratar este caso y luego corregir esas deficiencias generadas en esa línea mucogingival y en esos tejidos blandos del paciente. Entonces, inicialmente, en un primer procedimiento, lo que vamos a hacer es levantar nuestro colgajo espesor total. Vemos como todos los implantes que habíamos colocado en la primera intervención tienen una amplísima descencia ósea por vestibular. Vamos a proceder a hacer nuestra regeneración ósea, haciendo un mix de biomateriales de aloinjerto córtico esponjoso
con hueso autógeno del paciente al injerto córtico esponjoso Biobank. Vamos a colocar una membrana no reabsorbible de PTFE en la parte anterior y 2 membranas colágenas en la parte posterior para poder conectar nuestra prótesis provisional. Cierre primario sin tensión y a los 7 meses del procedimiento podemos ver que todo ha cicatrizado perfectamente bien, que tenemos una gran ganancia ósea en la zona, o eso parece en la exploración radiológica, y se puede ya constatar claramente esa gran alteración de los tejidos blandos que presenta la paciente, donde se ve ese gran avance que se está produciendo de la línea mucogingival. Vamos a proceder ahora en un segundo tiempo quirúrgico a realizar nuestra reentrada para colocar nuestros implantes, retiramos nuestra membrana no reabsorbible y podemos ver cómo hemos conseguido cubrir completamente esa distancia bucal que tenían los implantes posteriores, teniendo ahora ya un espesor óseo mayor de 1,5 milímetros ampliamente, y en esta zona central, donde decíamos que teníamos un maxilar del espesor de un folio, desde la parte más crestal hasta la más apical, vemos que ahora tenemos más de 1 centímetro de volumen óseo, donde ahora sí podemos colocar nuestros implantes en un marco óseo ideal para darles el correcto entorno de tejido óseo alrededor de estos implantes para su predictibilidad a largo plazo. Pero como decíamos, esta gran ganancia ósea ha tenido un peaje biológico en cuanto a estos tejidos blandos muy significativo, y ahora podemos apreciar, antes de realizar nuestra tercera intervención, de forma más clara esa grandísima distorsión que tenemos de los tejidos blandos, donde tenemos una cresta que sigue este perímetro que estoy marcando ahora mismo con el ratón, y cómo tenemos un avance de toda esa línea mucogingival que es prácticamente 1 centímetro hacia palatino. Entonces tenemos que hacer una grandísima corrección y ganar mucha mucosa queratinizada y reponer todo ese fondo de vestíbulo y toda esa línea mucogingival en una situación mucho más favorable. Una vez más, ante esta situación clínica podríamos tener muchos abordajes y cada clínico decidiría que podría ser mejor una forma de planteamiento u otra. Pero para mí, la opción que vamos a presentar en el momento que va a continuación, creo que es con mucho la alternativa más válida y de mayor calidad que le podríamos ofrecer a nuestro paciente para poder hacer esa ganancia de mucosa queratinizada y esa reposición de un correcto entorno mucoso alrededor de los implantes que hemos colocado para que podamos tener una correcta salud perimplantaria. De tal manera que lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos una vestibuloplastia y obtenemos un injerto gingival libre que es prácticamente toda la superficie del paladar. Si estamos hablando de que la superficie del injerto supone un hándicap de cara al dolor postoperatorio, pues más superficie que esto no podemos recolectar. Y lo que vamos a hacer es suturarla por vestibular de donde estaba anteriormente posicionada la línea mucogingival, es decir, justo donde había esa transición de mucosa queratinizada a mucosa alveolar, y vamos a estabilizar perfectamente todo nuestro injerto en la zona. Una vez que hemos obtenido el injerto, colocamos nuestro hemostásico colágeno, nuestro hemostásico Liostip y colocamos nuestros apósitos de Oraig para conseguir tener un perfecto control de la hemostasia en una situación donde podía ser previsible un sangrado posoperatorio más abundante o más difícil de controlar. Y en este caso vemos cómo, una vez terminada la intervención, reposicionamos la prótesis provisional implantosoportada que habíamos hecho para nuestro paciente y vamos a fijar nuestro escudo palatino, nuestro Galisov, a base de retenciones mecánicas en el propio provisional del paciente. Yo, para mí, no concibo la regeneración ósea de pacientes edéntulos completos en situaciones tan marcadas de atrofia ósea como esta, sin utilizar siempre prótesis provisionales fijas para proteger mi espacio a regenerar y para darle una correcta calidad de vida a nuestros pacientes. Y como no lo concibo de otra manera, para mí siempre es una herramienta que tengo a mi acceso el realizar perforaciones en la prótesis provisional y anclar perfectamente mi escudo palatino en esas perforaciones que estamos haciendo para poder tener esa retención mecánica del mismo y hacer esa protección férrea y firme de toda la zona palatina del paciente. Pero para los que consideréis que para vosotros no es tan importante y que no tiene un peso claro en el éxito de regeneración ósea, deciros que ahora a continuación vamos a ver otros tipos de planteamiento de colocación de escudo palatino mediante protocolos de retención mecánica, donde no necesitamos que el paciente tenga ningún tipo de prótesis provisional y podemos generar nosotros, incluso en pacientes edéntulos completos, la retención mecánica firme y estable sin ningún tipo de problema.
Entonces, una vez más, vamos a compartir el testimonio de la paciente después de esta intervención, en este caso en concreto, 4 días después de haber hecho la cirugía. Estamos en el cuarto día después de haberte hecho el último día una cirugía en el que te cogimos un injerto de toda la zona del paladar, de lado a lado, y te lo injertamos en toda la parte delantera del maxilar, cogiéndote todo el paladar y haciéndote pues, todo este protocolo de protección. Entonces era para preguntarte cuánto de dolor tienes de 0 a 10 después de esta intervención en la del paladar. 0. 0, 0. Pero nada. ¿No te duele nada? Nada. ¿Y en las primeras 24 horas te dolió algo? No. Nada. No. Y además he tomado alimentos y no me has cocido, ni me ha dolido, ni nada de nada. ¿Estás tomando algo para la analgesia, ibuprofeno, paracetamol, algo? Al principio. Y, pero sí, no. Hoy cuarto día ya no estás tomando No. absolutamente nada. Vale. De la zona delantera donde hemos hecho el injerto y donde te hemos colocado, ¿qué tal? ¿Qué te notas? No, la hinchazón, pero tampoco me duele nada. Vale. Nada de nada. ¿Y en la zona del paladar, eso que llevas, cómo lo notas? ¿Es molesto? No, lo único que como yo tengo que hablar mucho, salivo un poquito más de la cuenta, pero nada más, pero no es molesto. Nada más, ¿no? Perfecto. Bueno, pues una vez más hemos visto cómo, en este caso, nos decantamos por el abordaje que consideramos que a nivel de resultado más favorable es el gold standard, que es lo que más nos ayuda de forma predecible a ganar mucosa queratinizada, que es la utilización de injertos gingivales libres. Y creo que no hay debate en que es la mejor alternativa que podemos tener y la que mejor ha demostrado resultados clínicos tanto a corto como medio y largo plazo para nuestros pacientes. Podríamos haber optado por otras alternativas de tratamiento, pero dudo que el resultado fuera tan satisfactorio como el que vamos a ver ahora a continuación, y vemos cómo esta decisión de optar por este abordaje no se ha traducido en un incremento mínimo ni siquiera del dolor posoperatorio o de la morbilidad posoperatoria de este tratamiento. No ha pesado absolutamente nada el paladar en el procedimiento que estamos realizando, y la morbilidad viene únicamente dada por el tratamiento que hemos realizado en la zona receptora. Aquí podemos ver la situación meses después de la cicatrización, y ahora sí, ya con una disposición de tejidos blandos muchísimo más favorable, ahora sí que vamos a poder hacer un colgajo de reposición apical, dejar una zona de cicatrización por segunda intención y ganar todavía un poquito más de mucosa queratinizada en esta zona para que de forma final podamos tener, en una situación tan deficitaria como la que veíamos anteriormente, una perfecta disposición de mucosa queratinizada alrededor de nuestros implantes. Y esta es la situación final en la que rehabilitamos a nuestra paciente con esta prótesis fija de circonio monolítico, donde podemos ver la salud de los tejidos periimplantarios a nivel de tejidos blandos y cómo esa ganancia ósea que hemos obtenido sigue siendo estable, y tenemos esas paredes óseas vestibulares por vestibular de todos nuestros implantes de al menos en todos ellos 1,5 milímetros. Hemos dejado un entorno periimplantario ideal para ese mantenimiento al medio y largo plazo. Y seguimos con nuestra presentación y seguimos hablando de injertos gingivales extensos, de gran superficie. Y en este caso en concreto os quiero compartir otro caso donde también nos tuvimos que ver obligados a obtener un injerto gingival extenso para poder tratar la situación en la que llegaba nuestra paciente a consulta. Esta paciente que veis aquí en la imagen es una paciente tremendamente joven, a la cual se le había realizado la extracción de todos los dientes maxilares, se le había colocado estos implantes en esta situación tan deplorable, y fruto de este tratamiento pues podemos ver cómo tenemos una situación al poco tiempo muy desfavorable, donde tenemos una periimplantitis instaurada en todos los implantes del paciente y con un entorno de tejidos blandos donde prácticamente todos los implantes tienen mucosa alveolar por la parte vestibular en vez de mucosa queratinizada. Entonces, en este caso en concreto, lo que vamos a hacer es proceder a hacer una primera intervención de saneamiento con osteoplastia e implantoplastia de estos implantes, y en una segunda intervención vamos a corregir este entorno desfavorable de tejidos blandos. Tenemos falta de profundidad de fondo de vestíbulo, tenemos falta de mucosa queratinizada por vestibular de estos implantes. Lo que vamos a hacer una vez más es obtener un injerto gingival muy extenso que suturaremos por toda la parte vestibular para crear ese marco de tejidos blandos adecuado que nos permita darle el máximo largo plazo posible a estos implantes. Y en este caso en concreto,
no utilizamos la técnica de protección del paladar que estamos describiendo hoy. Y os traigo este caso para que podáis ver la comparativa, porque estamos diciendo que los injertos gingivales de gran superficie son bastante dolorosos y es esperable que sean bastante dolorosos, pero a lo mejor algunos de los que estamos en el webinar de hoy, pues hemos evitado este tipo de abordajes y no tenemos la experiencia o la perspectiva de haber hecho un tratamiento donde nos hayamos visto obligados a obtener un injerto gingival extenso. Entonces, quiero que comparemos ahora el resultado en el posoperatorio experimentado de nuestro paciente con esta técnica de protección del paladar versus lo que estábamos planteando en el webinar de hoy, la técnica del escudo palatino. En este caso en concreto, nos decantamos por utilizar la técnica de protección de paladar que yo normalmente utilizaba antes de forma más frecuente, que es la utilización de estos mismos hemostásicos colágenos, esponjas colágenas o hemostásicos colágenos, y protegerlo por varias capas de periacril para conseguir esa protección mecánica y ese aislamiento de la herida. Esta técnica, que estoy convencido de que muchos de los que estamos ahora mismo aquí utilizamos con muchísima frecuencia y seguro que con muchísimo éxito en muchas ocasiones donde estamos obteniendo injertos gingivales de tamaño pequeño o moderado, en situaciones como la que estamos describiendo en el día de hoy, es prácticamente siempre una mala opción o una opción deficitaria de forma completa, porque lo que nos va a hacer es que el grado de protección que tengamos con este periacril no va a ser lo suficientemente mantenible en el tiempo para que pueda llegar a un grado de cicatrización de esa herida que permita que no estén tan sensibilizadas estas terminaciones nociceptivas y que no se desencadenen respuestas dolorosas tan intensas. Y os voy a compartir ahora el testimonio de esta misma paciente después de la intervención para que veamos la tremenda diferencia con lo que estábamos planteando anteriormente. Sí. ¿Cómo era tu dieta? ¿Cómo fue tu día a día después de la cirugía en los siguientes 14 días? Vale. A ver, pues la experiencia, bueno, pues me dolió bastante. A ver, los 3 primeros 4 días más o menos no me dolía mucho, pero ya el cuarto no podía ni tragar. O sea, ni la medicación me hacía, pero claro, que me la tomaba hasta antes porque sentía un dolor brutal. Tomándome un plátano, tomándome un caldo de frío de pollo, porque claro, yo tenía que comer. Y todo lo que comía cada vez me dolía más, incluso me sangraba. Yo con nada que tomaba me sangraba y lo que no me dolía era tomar cosas calientes. Lo frío, nada. Y claro, yo vine a hablar con Sergio porque yo creía que se me había infectado la zona. Sí. Y no, es que me estaba cicatrizando. O sea, yo tenía un dolor de infección que yo no sabía si que lo pasé fatal. O sea, pero los 3 primeros días más o menos más bien. o menos bien. Luego Sí. ya, claro, me extrañó que los 3 primeros días, 4 estaba bien y Sí. el resto era como que, digo, se me ha infectado porque es que cada vez me dolía más. Y de dolor cada vez más. Y la medicación yo me la tomaba casi a deshoras porque es que no aguantaba el dolor. Sí. O sea, que era, pues lo pasé mal. Vale. Lo pasé mal. Perfecto, pues listo, Miriam, lo tenemos. Muchas gracias. Pues como os decía anteriormente, creo que escuchar estos testimonios es tremendamente didáctico y tremendamente interesante. Hay varias cosas que me gustaría destacar de este testimonio. Uno, la grandísima diferencia que hay entre lo experimentado por esta paciente y los pacientes anteriores. Dos, algo muy típico que nos encontramos cuando protegemos el paladar de nuestros pacientes, la zona donante con periacril. De forma inicial, mientras está ese periacril protegiendo la herida, sí que tenemos ese efecto de aislamiento doloroso y el posoperatorio es favorable para nuestros pacientes, pero siempre, sobre todo en estas situaciones más demandantes, se va a desprender de forma temprana y si el grado de cicatrización de esa herida en situaciones más demandantes como esta es más inicial, lo que nos vamos a encontrar es posoperatorios tan desagradables como el que nos está refiriendo esta paciente. Y otra parte que me parece súper importante y súper interesante es destacar que, como decíamos anteriormente, el dolor nociceptivo viene precipitado por 3 estímulos, térmico, químico y mecánico. No solo el choque de la lengua le va a generar dolor a nuestros pacientes, sino que esos alimentos dulces salados, ese frío-calor, también pueden desencadenar esta reacción dolorosa. Y si escuchamos los testimonios que decían y que nos cuentan los pacientes del escudo palatino, no hacen referencia nunca
si les ha dolido con un alimento o con otro, porque como no tienen elemento de comparativa, pues simplemente dicen que pues no les ha dolido y que todo bien, pero no van a entrar a valorar si un tipo de alimento u otro tipo de alimento les ha producido dolor o no. Sin embargo, tanto en este testimonio como en otros que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo cuando tenemos estas reacciones tan tremendamente dolorosas, cualquier tipo de estímulo nociceptivo desencadena esta reacción desagradable para nuestros pacientes. Y bueno, para dar una perspectiva final de nuestro caso, conseguimos pasar de esto a esto, donde ya tenemos un entorno pues bastante más saludable alrededor de estos implantes para intentar darle el mejor largo plazo posible. En este caso optamos por lo que considerábamos que era clínicamente superior, pero sí que nos pasó un peaje importante en cuanto a una experiencia muy desagradable por parte de nuestra paciente. Y otra situación donde muchas veces nos encontramos que nuestros pacientes van a pasar por posoperatorios muy desagradables es cuando estamos obteniendo injertos gingivales, injertos de tejido conectivo gruesos, que según muchos clínicos va a ser incluso todavía más desencadenante o más dependiente de una reacción dolorosa e intensa que la obtención de injertos gingivales de gran superficie. ¿Dónde vamos a necesitar la obtención y la incorporación de injertos gingivales gruesos en nuestros protocolos? Pues cuando estamos haciendo tratamientos sobre implantes en sector anterior, donde queremos generar un entorno con el mejor volumen posible para que nuestras restauraciones finales puedan tener la mejor integración estética posible y darle pues, unas prótesis armoniosas a todos ellos. Entonces vamos a ver ahora algunos casos donde nos vimos obligados a recurrir a este tipo de injertos y cómo implementamos nuestras técnicas y cómo se traduce en el posoperatorio de nuestros pacientes. Entonces, inicialmente os presento este caso de un paciente con un defecto óseo vertical severo, donde en una primera intervención vamos a hacer una técnica de regeneración ósea vertical, intentando apurar al máximo estos picos óseos para poder ganar el máximo biológico que nos pueda permitir el defecto para que esa prótesis final pueda tener el mayor tejido de soporte y sea lo más estética posible, siempre siguiendo el contorno anatómico del maxilar. Pasan 9 meses y a los 9 meses retiramos nuestras membranas no reabsorbibles, vemos que hemos conseguido esa ganancia ósea vertical completa, apurando al máximo, como decíamos, esos picos óseos, ganando el máximo volumen biológico que podíamos conseguir de hueso en esta zona, pero como decíamos, cuando estamos hablando de tratamientos en sector anterior, vamos a hacer todo lo posible para que el volumen general de los tejidos, no solo del tejido duro, sino también del tejido blando, sea lo mayor posible para esa integración estética de esas prótesis. Y en este caso y en otros muchos, decidimos en este tiempo quirúrgico incorporar injertos de tejido conectivo, preferiblemente gruesos, para engrosar esos tejidos blandos, darle un mejor soporte a nuestra prótesis, ganar más altura de papila y mejorar el contorno vestibular de emergencia de nuestras coronas. De tal manera que vamos a obtener un injerto de tejido conectivo palatino que suturamos en la parte crestal y otro que suturamos en la parte vestibular para ganar, como decíamos, tanto crestalmente como a nivel vestibular. Y vemos cómo aquí ya podemos apreciar no solo ese tejido conectivo denso de la lámina propia, sino que se puede ver la incorporación de ese tejido conectivo laxo con tejido glandular y graso de la parte submucosa, porque hemos obtenido mayor grosor de tejido conectivo para intentar ganar un poco más de volumen. Repasamos otra vez la técnica, paciente con esmalte sano palatino, colocamos nuestros hemostásicos con presión local, cuando ya no hay sangrado procedemos a colocar nuestros supósitos de Oradea, terminamos nuestra intervención en la zona receptora y cuando hemos terminado nuestra intervención en la zona receptora procedemos a colocar nuestra última capa de protección, nuestra capa con el Galisoft, donde lo vamos a hacer con una técnica adhesiva que estoy convencido de que todos conocemos perfectamente bien, donde lo único que vamos a hacer es grabar ese esmalte palatino, secar perfectamente bien, colocar nuestro adhesivo, polimerizamos nuestro adhesivo y procedemos en 1 o 2 incrementos como mucho a colocar nuestra resina fotopolimerizable, nuestro Galisoft en la zona. Siempre, muy importante, para priorizar esa protección mecánica firme y sólida, tiene que tener al menos 2 milímetros de grosor y se debe extender ampliamente más allá de la zona donante para que en caso de que se clave mínimamente ante cualquier movimiento del paciente, cualquier
hábito de masticación, de deglución o de lo que sea, no vaya a generar nunca una impactación sobre la zona tratada y tengamos un aislamiento completo de la zona. Y muy importante, como vemos también, el hacer ese pulido final para que no le pueda molestar durante el proceso de cicatrización. Y una vez más vemos cómo protegemos y unimos por esta zona media para darle mayor solidez a la protección que hacemos del paladar de nuestro paciente. Así es como está la protección del paladar 2 semanas más tarde, y este es el testimonio del paciente. Y además, a partir del día siguiente, nada. Y durante todas estas 2 semanas ha sido continuo, en que ha sido un dolor muy bajo y es podido... No, nada. O sea, a partir de esa tarde, sí, al día siguiente ya, nada. Y todo este tiempo, nada. Bueno, pues una vez más, nos hemos decantado por el abordaje que claramente es superior de cara al resultado clínico que perseguimos, que es el engrosamiento de los tejidos blandos. Obviamente, si esto pretendemos hacerlo con sustitutos de matrices dérmicas o matrices colágenas, es para mí muy cuestionable que el resultado de engrosamiento que vayamos a obtener, tanto a corto sobre todo como a largo plazo, sea tan favorable como el que nos permite la incorporación de estos injertos de tejido conectivo, incorporando esa lámina propia y esos tejidos más profundos. Y vemos cómo, decantándonos por la opción más clínicamente satisfactoria, no hemos pagado ningún peaje biológico, ningún peaje de morbilidad posoperatoria para nuestros pacientes y hemos conseguido combinar un posoperatorio favorable para los mismos y a la vez conseguir darle la mejor alternativa de tratamiento a nuestro paciente. Muy bien, vamos a ver ahora otro caso más de otro defecto óseo vertical en zona anterior maxilar. Vemos que tenemos aquí un defecto óseo vertical marcado en esta zona, donde inicialmente lo que vamos a hacer es una regeneración ósea vertical, una vez más con membrana no reabsorbible PTGE. En nuestra segunda intervención procedemos, habiendo ya cicatrizado todo perfectamente bien a los 9 meses, a retirar la misma y, como decíamos, sector anterior, queremos perseguir el resultado estético más favorable posible para nuestros pacientes y lo que vamos a hacer es seguir trabajando ese volumen de tejidos para incrementar, en este caso, mediante una segunda regeneración, un poco más ese volumen óseo que hemos conseguido en esa zona y lo vamos a combinar, tal y como vemos aquí, con un injerto de gingival, un injerto de tejido conectivo que vamos a suturar en esa zona crestovestibular para intentar engrosar los tejidos lo mejor posible y ganar un poquito más de volumen. En este caso en concreto, como veremos a continuación, la técnica de protección utilizada no fue el escudo palatino, sino que fue una vez más el cianocrilato, el periacril como alternativa de protección del paladar. Este es el resultado final que obtuvimos, que si bien podría ser aceptable, es francamente mejorable y le planteamos a la paciente que podríamos intentar hacer un poco más para darle un entorno más favorable a esas prótesis implantos soportadas e intentar que tuvieran una mejor integración estética. Y le propusimos realizarle un incremento de volumen de esos tejidos blandos mediante la incorporación de 2 injertos de tejido conectivo suturados en la zona vestibular y crestal una vez más por un abordaje tipo túnel. Y en este caso en concreto, como queríamos intentar apurar esa zona donante al máximo posible para obtener injertos gingivales que nos permitiesen el mayor grosor posible incorporar a nuestro paciente y ganar mayor altura de papilas y el mejor contorno óseo, el mejor contorno de tejidos blandos por vestibular de esta prótesis, decidimos optar por la obtención de un injerto gingival libre, desepitelizado de forma intraoral, en el cual vamos a recolectar desde el epitelio hasta el hueso del paciente. Es un injerto a espesor total en ambos lados. Esto es lo que a mí, muchos compañeros y muchos profesores cuando estaba haciendo el máster me decían que era lo más doloroso que puede existir casi en cirugía oral y que era algo que debíamos evitar siempre, esa exposición de la base ósea de la zona donante, porque puede cursar con posoperatorios tremendamente dolorosos para nuestros pacientes. Y en este caso, de forma deliberada, conseguimos y obtenemos 2 injertos gingivales a espesor total, desde la zona epitelial, que desepitelizamos obviamente para colocar en la zona receptora, hasta ese espesor perióstico que está justo en contacto con el hueso. Y una vez más os comparto el testimonio de la paciente a las 2 semanas de haber hecho la intervención. ¿Has notado en el paladar? ¿Has tenido dolor? ¿No? ¿Cómo lo has notado? He tenido 0 dolor, nada de dolor. Lo único que al hablar, pues alguna palabra, pues como que te decía un poco, pero nada de dolor. Lo recomiendo 100%. 100%.
Genial, pues una vez más, mismo concepto. Optamos por la opción que pensábamos que era más clínicamente satisfactoria para la paciente y no nos pasa un peaje en cuanto a mala calidad de vida para el mismo. Pero en este caso en concreto me sorprendió cuando le estaba grabando el vídeo a la paciente el hecho de que fuera tan efusiva en la defensa de la técnica, porque normalmente en las decenas y decenas de vídeos que hemos hecho de este tipo de testimonios, los pacientes pues tampoco muestran una gran alegría por la protección del paladar y la abolición de ese dolor posoperatorio, sino que más bien, bueno, pues se sienten a veces incluso sorprendidos porque les preguntes porque no consideraban que pudieran llegar a tener un dolor en esa zona del paladar. Y ya cuando bajé el móvil, seguimos hablando cómo había sido su experiencia posoperatoria y me dijo, "Jo, es que no sabes cómo lo pasé con el anterior injerto que me hiciste. ¿Qué diferencia?" Y yo, vale. No lo recordaba que habíamos hecho otro injerto de forma previa, tal y como os habíamos enseñado, y le dije, espérate que me lo vas a contar ahora grabándolo con la cámara y vamos a ver ahora el testimonio de la paciente comparando esta primera intervención donde tuvimos un injerto de tejido conectivo de un solo lado protegiendo con periacril y sin un grosor excesivo, a conseguir de los dos lados obtener injerto de los dos lados a espesor total. A ver, perdona María, es que es verdad, no me acordaba que te habían quitado ya del paladar la otra vez. Sí. ¿La otra vez con qué te lo protegí? ¿Recuerdas? ¿Te puse a lo mejor como un pegamentillo, puede ser, ahí en esa zona? Que no. Nada, bueno, Nada. Entonces, ¿qué notaste ahí? Pues mira... O sea, ¿cómo fue tu sensación de días iniciales y posteriores a ese injerto del paladar que te hicimos? Que se quedó así en carne viva. Sí. Un dolor. Dolía bastante. Dolía bastante. Escozor al comer. Sí. Sobre todo si te tocaba algo de sal de las ensaladas. Vamos. Sí. Malamente, ¿no? Muy malamente. ¿Y cuánto te duró la sensación, más o menos? Jope, pues 10 días tranquilamente mínimo, ¿eh? Sí. Hombre. Vale. Sí. Sin exagerarte que yo no soy nada quejita. Y que fue un trocito más pequeño que lo de eso, ¿no? Ahora Sí, veo las pero fotos bien. solo petaca. Vale, perfecto. Pero genial. vamos, lo recuerdo. Sí, nota la diferencia, ¿no? Sí, mucho. Perfecto. De nada a lo que me dolió, vamos. Perfectísimo, María Jesús. Bueno, pues creo que es un testimonio, una vez más, tremendamente ilustrativo. Vemos cómo con una técnica de protección del paladar, que no quiero denostar y que he utilizado en muchos casos de forma satisfactoria, vemos cómo la paciente refiere una respuesta dolorosa tremendamente intensa ante cualquier tipo de estímulo químico, térmico, mecánico, mientras que en un escenario supuestamente mucho más susceptible a un dolor posoperatorio más intenso, nos dice que no ha experimentado ningún dolor ante ningún tipo de circunstancia. Muy bien, vamos a compartir ya un último caso clínico para seguir ahondando en estas comparaciones en una situación donde optamos por un protocolo de retención mecánica en un paciente edéntulo, pero sin utilizar un anclaje a prótesis provisional para que podamos ver otra forma de poder inmovilizar nuestro escudo paratino. Presentamos el caso de un paciente que acude con un estado de dentición terminal en la arcada superior, tiene unos defectos periodontales y unos quistes apicales muy marcados en esta zona y vamos a proceder a una primera intervención, a hacer la extracción de todos los dientes y a colocar un total de 3 implantes para poder colocarle en esta situación tan compleja una prótesis provisional de carga inmediata para mejorar la calidad de vida del paciente. No hacemos nada más en esta intervención. No hacemos nada más en esta intervención y una vez que han pasado 4 o 5 meses de esta primera cirugía, vamos a proceder a hacer una reentrada donde ya vamos a corregir este estado deficitario de estos tejidos duros. Vamos a regenerar este defecto óseo que estaba relacionado con estos defectos quísticos y periodontales y vamos a hacer una doble elevación de seno en ambos lados. Utilizamos una membrana de PTFE para poder conseguir una predictibilidad de nuestro tratamiento y vemos cómo conseguimos pues, una correcta ganancia ósea en esa zona y un completo resolución del defecto que presentaba el paciente. No colocamos los implantes en ese momento y lo que vamos a hacer es colocarlo en un cuarto tiempo quirúrgico mediante la utilización de una férula quirúrgica de cirugía guiada, donde vemos claramente aquí cómo el hecho de haber hecho esa plastia de avance de tejidos blandos para conseguir nuestro cierre primario sin tensión de nuestra herida quirúrgica se ha traducido en que colocando nuestros implantes en la situación protésica ideal, vemos cómo todos esos implantes en relación a la zona donde más hemos avanzado los tejidos
tienen una falta de mucosa queratinizada alrededor de los mismos. Entonces, en un quinto tiempo quirúrgico, lo que vamos a hacer es proceder a corregir esa alteración de esa línea mucogingival y de esos tejidos blandos, ganar mucosa queratinizada y reposicionar esa línea mucogingival. Y en este caso en concreto decidimos hacer, digamos, un estudio a boca partida para poder tener la comparativa mejor que podemos tener. Misma situación clínica, mismo paciente, mismo tiempo quirúrgico y poder ver la diferencia que existe entre una y la otra. Lado izquierdo, hemostásicos colágenos y periacril. Una vez más, colocamos varias capas para darle la mayor protección posible. Lado derecho del paciente, hemostásicos colágenos, nuestro apósito de ORAI y vamos a colocar nuestra tercera capa de Galisov. En este caso preferimos no anclarlo al propio provisional del paciente y lo que vamos a hacer es colocar 2 tornillos de ortodoncia que se colocan fácilmente en no más de 1 minuto y vamos a hacer un solo incremento de Galisov englobándolos alrededor de los mismos y consiguiendo solo con la retención mecánica que nos están dando estos microtornillos de ortodoncia darle esa perfecta protección y aislamiento a la herida generada en el paladar de nuestro paciente. ¿Y tu sensación? Y una vez más os comparto el testimonio de nuestro paciente 2 semanas después de la intervención, comparando lado derecho con lado izquierdo. ¿Y tus sensaciones durante estas 2 semanas, Luis? O sea, ¿qué has notado en el lado derecho y qué has notado en el lado izquierdo? Nada, en el derecho he notado, pues bueno, como sigo notando, como una crosta dura, Sí. o sea, ahí bien, y no he tenido mayor problema. ¿No te ha dolido nada? Nada de nada. nada. ¿Y en el lado izquierdo? En el lado izquierdo, a los 2-3 días, empecé a notar como que se me desprendía algo como, no sé cómo definirlo, algo como el azúcar cuando se queda así caramelizado y tal, una cosita así, pero fue poquito, pero notaba Poco ahí, a poco se iba poco a deshaciendo, poco. ¿no? Sí. Exacto. Y luego ya, pues a raíz de ahí, pues muchas molestias he tenido que he tenido que estar tomando pues hasta hace 4 o 5 días, pues a razón de cada 6 horas o Espedifen o Nolotil para calmar. El lado izquierdo solo, ¿no? El lado izquierdo solo, sí. sí. Porque te producía un dolor ya en la zona que era bastante molesto, ¿no? Sí, ya era muy molesto. Y luego cuando he tenido que controlar muy bien el tema de temperatura, porque tanto si me pasaba de calor o de frío, pues se me despertaba eso ahí. Sí, solo en el lado izquierdo, pero en el derecho izquierdo, en el derecho nada. O sea, en los cambios de temperatura te generaban ahí molestia, sí, ¿no? Sí, me generaba. Bueno, pues una vez más creo que es un testimonio tremendísimamente ilustrativo. Lado derecho, como si no lo hubiéramos hecho absolutamente nada. Lado izquierdo, estímulos nociceptivos, térmicos, químicos o mecánicos de mínima intensidad, produciéndole reacción dolorosa intensa y un posoperatorio tremendamente desagradable a este paciente. Y bueno, situación final donde quitamos los implantes transicionales y dejamos ya solo un entorno correcto alrededor de los implantes definitivos. Obviamente la validez de lo que se propone en el día de hoy no puede venir solo de un puñado de testimonios que son los que nos da tiempo a compartir en el webinar de hoy y es necesario para darle más empaque y más validez el poderlo complementar con el apoyo que supone claramente el método científico. Y para ello hemos realizado ya un ensayo clínico aleatorizado junto con la ayuda de la Universidad Complutense de Madrid, a la cual quiero agradecer su apoyo en este estudio y en esta iniciativa y especialmente a la doctora Rosa López Pintor y al doctor José González Serrano, donde en este estudio lo que hicimos fue seleccionar un total de 60 pacientes y dividirlos en 3 grupos. Un primer grupo donde se protegió la zona donante con una plancha palatina, un segundo grupo control donde se protegió con ese cianocrilato, con ese periacril y un grupo test que es la protección del paladar con la técnica que hemos expuesto en el día de hoy, tal y cual como la hemos expuesto. ¿Por qué seleccionamos estos 2 grupos control en vez de otras alternativas? Uno, en primer lugar, porque son las 2 alternativas que creo yo que más ampliamente han sido reportadas como satisfactorias en ser útiles y ser eficaces en la reducción de ese dolor posoperatorio experimentado por los pacientes tras la obtención de injertos gingivales del paladar. Y 2, porque considero
y hemos podido contrastar que son las dos técnicas más ampliamente utilizadas en la mayoría de las consultas. Hicimos una encuesta a un total de 211 profesionales y podemos ver cómo el 75% de los mismos refería a utilizar de forma más rutinaria como técnica de protección del paladar bien el cianocrilato, el periacril o bien la plancha de palatina como método de protección de esa zona donante de nuestros pacientes. No me quiero extender más en lo que hicimos en este estudio, ni hablar más de los datos obtenidos, porque bueno, queríamos hacer hoy un webinar que fuera lo más fresquito y ameno posible a estas horas de la noche, pero sí lo que me gustaría destacar es que estamos en proceso de publicación del mismo y que los resultados obtenidos van claramente en la línea de lo que hemos expuesto a lo largo de toda la charla de hoy, siendo superior el grupo del Galisov, del grupo del escudo palatino, en prácticamente todas las variables estudiadas en este mismo estudio. Por último, me gustaría de una forma muy breve hacer hincapié y repaso en los aspectos técnicos más importantes a tener en cuenta cuando vayamos a implementar esta técnica de protección del paladar del escudo palatino. Y tenemos que tener claro que, como hemos dicho durante toda la presentación, tenemos dos protocolos de realización de nuestro escudo palatino dependiendo de cuál va a ser la técnica en la cual vamos a fijar nuestro Galisov, nuestra resina fotopolimerizable. Vamos a tener, en caso de que tengamos esmalte palatino sano alrededor de nuestra zona denante, una actitud terapéutica preferencial que es el hacer una técnica de chiva convencional para poder fijar y estabilizar perfectamente nuestro escudo palatino. De tal manera que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, una vez más, colocamos en primer lugar nuestra esponja colágena. Comprimimos para perfectamente controlar esa hemostasia y que no haya nada de sangrado. Una vez que ya hemos controlado, a ver si lo puedo parar, sí. Una vez que ya hemos parado el sangrado, colocamos nuestro ORAID. Veis que el ORAID se extiende ampliamente más allá de la zona donante. Queremos que esté adherido y fijo en mucosa palatina sana para que pueda hacer una protección más íntegra de la zona. Y una vez terminada nuestra intervención en la zona receptora, procedemos a colocar nuestra última capa, nuestra capa de Galisov, para poder hacer esa protección mecánica ideal. Grabado ácido, adhesivo, polimerizamos nuestro adhesivo y normalmente lo que solemos hacer es un primer incremento que va a recorrer todo el esmalte palatino para que podamos asegurar que no va a filtrar nada de sangre de la herida que vaya a comprometer la adhesión. Y una vez que hemos polimerizado este primer incremento, en un segundo incremento, que siempre debe ser de al menos 2 milímetros de grosor, vamos a hacer el resto del escudo palatino, siempre extendiéndonos ampliamente más allá de los límites de la zona donante, cubriendo casi todos los casos completamente nuestro apósito adhesivo de ORAID. Y paso importantísimo final, siempre pulirlo perfectamente nuestro escudo de protección palatina para que no haya ningún tipo de espícula que pueda pinchar la zona y que pueda molestar a nuestro paciente. Perfecto. Y una vez más, nuestro objetivo es que esté tremendamente firme, sólido y que no haya ningún tipo de movilidad del mismo para que se pueda garantizar la protección del paladar desde inicio a fin a nuestros pacientes. Y por último, si no tenemos ese esmalte palatino, lo que vamos a hacer es optar por técnicas de protección del paladar donde vamos a retener nuestro escudo palatino por retención mecánica, bien por perforaciones en prótesis provisionales del paciente o bien mediante elementos que podamos tener como tornillos de osteosíntesis o los implantes circundantes que tenga el paciente. En este caso, colocamos dos tornillos de ortodoncia o pueden ser también tornillos de osteosíntesis en esta línea media y vamos a anclarnos también en este implante que teníamos en el lado izquierdo. Y esto que creo que no tiene mucha ciencia y que simplemente es que hay que recorrerlo todo perfectamente y pulirlo, y lo hacemos siempre en un solo incremento, lo que a lo mejor puede generar alguna duda es cómo lo retiramos. Y deciros que el retirado del mismo es también tremendamente sencillo. Lo único que vamos a hacer es con nuestra turbina individualizar cada uno de los elementos de retención para que los podamos retirar fácilmente. Sin anestesiar al paciente, siempre hacemos la retirada de estos tornillos de osteosíntesis o estos tornillos de ortodoncia sin anestesia para no hacerle pasar un mal rato al paciente y no supone prácticamente ninguna molestia al paciente. Un poco puede ser un pelín molesto en algún caso, pero en la mayoría de los casos es
algo perfectamente llevable, parecido a que cuando estamos apretando un poquito con nuestro perfil de emergencia los tejidos blandos al colocar una corona sobre implante. Y vemos cómo en 1 o 2 minutillos somos capaces de retirar nuestro escudo de protección de una forma simple y fácil. Y por último, me gustaría concluir la presentación de hoy haciendo una vez más la misma recapitulación y el mismo mensaje que hemos ido repitiendo de forma machacona en toda ella. En cualquier tratamiento que vayamos a implementar en nuestros pacientes, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones límites y más complejas, siempre son tratamientos que van a estar en una escala de gris, no van a ser blanco y negro, no van a tener solo aspectos positivos o negativos, y tenemos siempre que balancear lo positivo de nuestro abordaje y lo negativo para poder decidir cuál va a ser el abordaje más correcto para implementar en nuestro paciente. Y nuestro objetivo con la técnica que presentamos en el día de hoy es intentar arrojar un poco más de luz en estas situaciones tan difíciles a veces de decidir de cuál es el abordaje más correcto para nuestros pacientes, para que siempre prioricemos los beneficios que supone buscar el resultado clínico más predecible y más satisfactorio al corto y medio plazo. Por último, agradeceros a todos vosotros el haber estado ahí durante toda esta presentación. Creo que se me ha ido un pelín la hora, que me he extendido un poquillo de más, pero bueno, espero haberos ayudado con lo que hemos presentado en el día de hoy. Y creo que tenemos ahora un ratillo para preguntas y respuestas por si se ha generado alguna duda. Pero para los que no queráis compartirlo ahora o surja alguna duda durante el proceso de implementación de esta técnica, deciros que estaré encantado de echaros una mano a través de mi cuenta de Instagram si me escribís un mensaje privado, y que en nuestro canal de YouTube en breve subiremos más vídeos del paso a paso de la implementación de la técnica para intentar que quede todo un poco más claro y más conciso. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un seminario extremadamente práctico. Los testimonios son sorprendentes y esto creo que puede abrir las vías a lanzarnos a técnicas un poco más osadas. Bien, tenemos algunas preguntas. Bueno, te felicita a todo el mundo por el seminario, por supuesto. Salvador Miranda, aparte de felicitarte, dice: me gustaría preguntarte con qué fármacos manejas el dolor. Y una segunda pregunta: ¿cómo se maneja el presupuesto cuando ocurren complicaciones durante el tratamiento que incrementan los gastos médicos? Entiendo que cuando estamos hablando del dolor, en esta pregunta concreta de Salvador, no está haciendo solo referencia al dolor de estas intervenciones en el paladar de los pacientes, sino en general de los casos presentados. Si hablamos solo de la técnica que hablamos en el día de hoy, deciros que todos estos pacientes que hemos presentado en el día de hoy, toda la técnica analgésica que se les ha implementado ha sido ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas y nada más. En casos donde, si estamos hablando de casos más generales de complicaciones en regeneración ósea o en cualquier otra situación, pues bueno, pues sí que podemos optar por otras típicas opciones analgésicas, como podría ser una arcoxia, un tramadol, el nolotil, el armamentario convencional que solemos utilizar todos, y no estamos haciendo nada especialmente diferente. Muchas gracias. Maxi desde Argentina nos pregunta si has tenido algún caso de pseudoaneurisma post cirugía de recolección de injerto de paladar y cómo se manejaría en caso de que hayas tenido algún caso. Pues Maxi, la verdad es que es la primera vez que escucho esto del pseudoaneurisma. La verdad es que me quedo un poco descolocado, no sé si es que se genera de forma posterior o que estamos hablando de un sangrado intraoperatorio muy intenso. En caso de que sea un sangrado intraoperatorio muy intenso, si estamos haciendo referencia a eso, lo que hacemos es siempre intentar colocar un punto compresivo en profundidad. A veces utilizamos electrobisturí para poder complementar si hemos hecho daño a alguna arteria, pero si estamos trabajando siempre por encima de la capa submucosa, decirte que es muy difícil que tengas un accidente hemorrágico, y si intentas obtener injertos gingivales libres solo de lámina propia, vas a ver que es prácticamente imposible tener complicaciones hemorrágicas. Muchas gracias.
Naresh nos pregunta si todos los casos fueron operados bajo anestesia local o en algún caso utilizaste sedación. Bueno, todos los casos que hemos presentado tienen muchas etapas. Para regeneración ósea muchas veces sí que recurrimos a la sedación consciente, pero para el manejo mucogingival prácticamente nunca. No quiero decir nunca porque seguro que algún caso hemos hecho de algún paciente un poco más fóbico, pero estas cirugías son tremendamente agradecidas en cuanto a cómo lo llevan los pacientes. Igual que una regeneración muy extensa se le puede hacer un poco pesado a un paciente, un procedimiento mucogingival extenso, digamos que es algo más fino, no hay tanto toma y daca y tanta mareo para el paciente y lo suelen tolerar. Manteniendo la protección anestésica sin ningún tipo de problema y llevándolo de una forma muy favorable y no hemos tenido ninguna experiencia negativa en estas situaciones de manejo mucogingival. Muchas gracias. Y por último, Julia Bon nos pregunta ¿cuál es la diferencia en la mejora del dolor posoperatorio? Si el Oraled o el Galisoft. Y una segunda pregunta, ¿por qué no usas el Oraled debajo de las planchas o el periacril? Me gustaría decir varias cosas con respecto a esta pregunta que me parece muy interesante. Lo primero, decir que esto ha venido desde el puro empirismo y hemos utilizado el Oraid debajo de planchas y hemos utilizado el Oraid debajo del periacril y no se acerca a los resultados ni por asomo a los resultados que hemos obtenido en esto. También me gustaría destacar que todos los casos que hemos visto en la presentación de hoy obviamente no fueron nuestras primeras incursiones en el desarrollo del escudo palatino y poco a poco hemos desarrollado la confianza para ver que tirando de la cuerda y haciendo casos cada vez más complejos donde se prevería un dolor posoperatorio mayor, se seguía con la misma constante de que si hiciese lo que se hiciese no dolía absolutamente nunca y deciros que es que es tal cual, o sea, en todos los casos que hemos realizado, en muchos casos como estos de injertos gingivales de espesor total o de otros muchos de grande superficie, nunca hemos tenido una situación desfavorable, pero que ha sido un increciendo y que cuando hemos comparado cómo hemos utilizado el ORAI solo con estos otros elementos, no va a tener bajo ningún concepto un efecto ni parecido. Y en cuanto a qué es lo que hace la combinación para que no haya dolor posoperatorio, si es el Oraid o es el Galisoft, es la combinación de los dos. Es el hecho de poderlos utilizar de forma conjunta. El Oraid tiene un papel clave, tanto en el manejo intraoperatorio para esa hemostasia, como sobre todo para ayudar a ese aislamiento completo de la zona, para que no haya ningún estímulo químico, térmico, mecánico que le pueda inferir una reacción dolorosa. Y ya os digo que hemos probado muchas cosas y con lo único que hemos conseguido ese resultado predecible en cualquier escenario clínico es únicamente cuando se combinaban ambos elementos. Muchísimas gracias. Bueno, no queremos robarte más tiempo. Gracias por compartir con nosotros tu trabajo, tu experiencia y sobre todo hacer todo con esos tips prácticos que vamos a poder usar enseguida. Nos despedimos por esta noche y os animamos a continuar asistiendo a los webinars de SEPA en sepa.es. En el apartado Formación Webinars tenéis ahí toda la programación de las próximas semanas. Gracias, Sergio, y nos vemos cualquier día. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por participar de este webinar. Nos vemos. Un saludo. Buena noche.